Decir Vidarte es decir fotografía, historia, Badajoz. Hoy en Sin Indirectas tenemos con nosotros a Enrique Vidarte, uno de los testigos privilegiados de la vida de la ciudad. Si quieren conocerlo mejor, ya saben, acompáñenos aquí, en el restaurante El Potro, situado en la calle Vicente Barrantes número 5, aquí en el casco antiguo de Badajoz. Aquí empieza Sin Indirectas. Pues bienvenidos una semana más a Sin Indirectas. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Vidarte. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por llamarme, invitarme a venir. Siempre un placer y seguro esperemos que te guste la cena, que te guste el ratito con nosotros y que nos sirva para conocerte y conocernos, ¿no? Pues vamos allá, a ver si tenemos un rato agradable. Bueno, pues si te parece vamos a irnos al principio y dime en qué momento el apellido Vidarte se une a la fotografía. Bueno, la familia Vidarte, lo que es la fotografía, ahora precisamente va a hacer precisamente un siglo prácticamente que se estableció aquí en Badajoz. Mi abuelo Enrique Vidarte vino de Jerez de la Frontera y entonces se estableció aquí. Yo creo que en ese momento empezó con local, o sea, con estudio de fotografía. Yo creo que un siglo es mucho tiempo y quizás esa sea una de las cosas importantes de que el apellido sea conocido, ¿no? De hecho, el apellido es uno de los ya más conocidos de Badajoz. No, hombre, hay gente también muy conocida, ¿no? Y muy querida en Badajoz. Lo que pasa es que lo que sí es cierto que un negocio que está durante un siglo prácticamente abierto, eso significa mucho, tanto, no sé cómo decirte, para la familia de nosotros, pues bueno, señal de que los negocios han ido bien, aunque aparte de eso de que es curioso porque el único profesional de la fotografía ahora es mi primo. Entonces, pues bueno, ellos se instalan ahí en la familia Vidarte de ahí en Badajoz y mi padre, tanto Manolo como mi tío Emilio, pues siguen en la profesión. Entonces, pues bueno, mi abuelo era además un buen dibujante, tiene cuadros preciosos, de hecho tiene ahí mi primo en la tienda muy buenos dibujos al carboncillo. Y entonces los dos que siguen luego, después de que mi abuelo se retira un poco así de eso, son mi padre y mi tío Emilio. Entonces mi padre tenía, pero ya ahí empezó él, supongo que hacer sus fotografías. Mi padre a la edad de 12 o 13 años ya pues le trabajaba o le escribía o le hacía algunas cosas para los periódicos, ¿no? De hecho hay algunas fotos de la colección donde se ve con 12 o 13 años que él está ya con su máquina haciendo su fotografía, ¿no? A mí de cuando su edad que era pequeño, pues me gustaba que me contara cosas. Una de las cosas que me decía que antes cuando estaba los guardias de asalto, que como se ponían con las piernas abiertas y los brazos cogidos, él se metía por debajo de las piernas de tal, y entonces pues bueno, en cierta manera, dentro de la gracia que pudiera hacer los policías, pues bueno, dejaban que tirara la foto y tal, y entonces pues siempre ha sido muy hábil en hacer la fotografía y sacar cosas que otros no se han atrevido o no han podido, ¿no? ¿Qué te puedo yo contar de esa historia? Pues bueno, yo me acuerdo de que empezó con una cocherita y luego había otra cochera que había al lado y al final acabó con dos cocheras. De siempre nos ha enseñado, ahí ya empieza él a tener su colección, porque yo no sé, quizás de la tienda, si tendría archivo, no te lo puedo asegurar, si tendría archivo. Mi padre salió de allí, pues bueno, prácticamente nada. ¿Qué te quiero decir? Pues que la situación de la colección de la ciudad de Badajoz pues fue un poco difícil, porque aunque mi padre empezara en una edad temprana en la fotografía, luego tuvo que ir recopilando datos de anteriores, ¿no? Con decirte, pues bueno, que las fotografías más antiguas que podemos tener ahora son del 1875, que no eran ni quizás fotografías, eran grabados, ¿entiendes? Mi padre se gastó dinero en tener parte de esa colección, muchas, la mayoría quizás se la cedieran, y entonces, pues bueno, poco a poco, y su edad temprana, como he dicho antes, de la fotografía, pues hemos hecho quizá una de las colecciones más completitas sobre una ciudad y la más extensa.
¿Qué extensión tiene esa? Bueno, esa colección es muy curiosa porque mi padre, aparte de lo que es la historia, o sea, la ciudad de Badajoz. Buenas, Antonio. Hola, buenas noches. Mira, te presento a encantado de Enrique. conocerte. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Jorge. Mira, que don Benito, un Rivera de Guadiana, Castelar. Hombre, perfecto. Nacho, ya que estamos aquí, por esta tierra. Pues muy bien. venga, vamos allá. Elaborado y embotellado en Nacho, por Bodegas Castelar. Y espero que os guste, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Esto nos va a servir para una de las partes que hacemos aquí en la entrevista de Sí, Sin sí, Indirecta, tú no, eso que... que nos va a servir para hacer un brindis. Yo te propondré ahora un brindis y bueno, como sé que tú más o menos nos sigues habitualmente, tú no te... al final de la cena te propondré que tú hagas también un brindis. Lo vamos a probar y bueno, vamos a brindar por ese archivo tan extenso. Por ese archivo y que la ciudad de Badajoz la disfrute viéndola, porque la verdad es que merece la pena. Es volver otra vez al recuerdo, a la anécdota de cuando éramos chicos, cuando la anécdota de que Badajoz era un pueblo chiquinino, porque llegaba hasta San Francisco. Así que ahora que se ha hecho más grande, mucho más cosas, pues por brindemos Badajoz. por ello. Bueno. Muy rico. Perdona que te Nada. interrumpía antes. La extensión del archivo. Sí. La extensión del archivo es muy curioso porque no es un archivo que es muy completito. Cuando digo completito lo digo, yo pienso que con razón. O sea, la colección de mi padre, la que realmente es de los tres hermanos, de mi hermano de mi hermano Manolo y mi hermana Carmelina, consta esa colección de lo que es la ciudad de Badajoz. Una ciudad de Badajoz con su monumento, con su castillo, lo que había antes. ¿Cómo va cambiando, cómo va evolucionando una ciudad, ¿no? Desde el año 1900 al 1990, 91. Mi padre fallece en el 91, entonces en los últimos meses tuvo una enfermedad y entonces pues dejó hasta de salir. Él decía que los amigos querían que lo recordasen como él había sido siempre, una persona alegre, una persona eso. Entonces una enfermedad como la que tuvo se vino un poco abajo, aunque resistió bastante bien por sus ánimos y eso, pero se notó. Entonces, a lo que íbamos, dentro de esa colección también tiene otra colección que se va haciendo en el transcurso del tiempo y tal, que son motivos religiosos. Bueno, ¿qué le llamamos motivos religiosos? Los motivos religiosos son iglesias. Antes los religiosos, yo creo que estaban en más sitios, sí, en la vida socialmente pública y más que en ahora. la vida política. O sea, estaba siempre el obispo, no faltaba nunca, y algún cura más que otro, tampoco. Bueno, pues yo creo que las procesiones, que era como te comentaba, de que eran cuando los policías locales salían con su uniforme de gala, había una serie de cosas que eran hasta agradables verlas. O sea, ahora el día una procesión, Dios me entienda que no quiero decir que no sea agradable ver una procesión, ¿no? Pero que los nazarenos, la Virgen y los cuatro esos y las guapas mujeres que van con la mantilla, ¿no? Pero antes era mucho más completito, ¿no? Por lo menos yo lo quiero recordar así. Entonces todo eso consta los motivos religiosos. Yo creo que la única foto, o de las pocas fotos que tiene mi padre, que fue cuando don Doroteo, porque antes se moría un obispo, se moría alguien y eso era un acto, y mi padre le permitieron hacer las fotos ahí en el obispado, hacer las fotos del féretro con don Doroteo ahí. O sea, siempre ha tenido, yo en eso quizás me parezca, agradezco a mucha gente que colabore conmigo, ¿no? Porque dentro de que sea una cosa particular nuestra, nosotros colaboramos con la gente, ¿no? Y entonces pues se agradece. Y después tiene, dentro de lo que hemos dicho de la ciudad de Badajoz y lo que tiene de los motivos religiosos, tiene otra que es muy interesante: personajes populares de Badajoz. Bueno, de esa pues costará de unas 700 personas. Hay veces que digas, es que ahí popular habrás metido lo que has querido. No, bueno, pero pues, era gente importante, gente importante. O sea, que tú llana, cuando tú empiezas a ver la foto, coño, es verdad. Line este. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces son personas populares. Tampoco en 60 años
que más o menos él hizo coleccionar esas fotos. 700, pues tampoco son tantos, ¿no? O sea, y aparte de eso de que antes era el tío popular por su gracia, por su manera de ser, y entonces pues ahí consiguió reunir a 700. O sea, la clase social desde la más alta a la más baja. ¿Por qué? Porque mi padre no miraba si era don Pepito o era Pepito el de los palotes, era el personaje popular de esa fecha. Y entonces pues la verdad es que muy interesante. Es una de las exposiciones que quizás se haya puesto menos, quizás se haya puesto una o dos veces en la vida de lo que es de existir la colección, pero sí que sería interesante ver a esas personas populares que han hecho algo por Badajoz, han sido populares en Badajoz, sí, conocidos, gente de la calle ¿entiendes? Y entonces pues bueno, y esa es la colección particular de Manolo Vidarte, de la que todo el mundo habla. La nuestra, pues bueno, del 91 hasta el show, pues bueno, han pasado 20 años, pero que te quiero decir que en 20 años es cuando, a partir de ahora es cuando se empieza a ver el valor de una foto. A partir de 15 o 20 años, si tú conservas una foto, es cuando ya te dice algo, te viene a la memoria lo que tú has vivido en esa fecha, ¿no? Evoca. Exactamente. Bueno, ya que hemos situado un poco el contexto de este archivo, ¿cuándo es el primer contacto que tienes tú con la fotografía? Bueno, yo con el contacto de la fotografía la he tenido de siempre, la he tenido de chiquitillo, ¿no? Normalmente nosotros, los tres hermanos empezamos a estudiar en el Santo Ángel, los tres hermanos además precisamente, y bueno, ya con 8 o 10 años, pues bueno, ya, y antes ya vas al laboratorio de papá, ¿no? Y entonces a ver qué es aquello, ¿no? A ver qué... Y la verdad es que de principio no tiene nada que ver con lo de ahora, todo es a la luz de ambiente, pero subí como mi padre, que tenía el espacio de abajo, que era donde tenía el estudio, donde solía hacer la fotografía y tal. Después tenía una escalerita, que era una doble planta que hizo él allí, y entonces bueno, subí la escalera y empecé a notar ya una semioscuridad, y meterte en el laboratorio y ver todo oscuro, una bombillita roja y una máquina que la luz también era roja para que no se velara el papel. Al principio te da como un yuyu, ¿no? Y dices, oye, ¿qué sitio más raro para trabajar, ¿no? Hombre, después ya, lógico, ¿no? Después ya te vas acostumbrando. Mi padre era un tío muy afable, era un tío siempre estaba de broma y tal. Después tuvo la suerte de que, lo quiero comentar también, trabajó mi madre, estuvo allí siempre en su negocio. Mi madre era también de Jerez de la Frontera. A mí, no sé por qué, será por eso que las andaluzas me suelen caer muy bien, su trato con la gente y tal. Y entonces estuvieron durante toda la vida en el negocio trabajando juntos, ¿no? Y entonces, pues bueno, y yo ya, pues llegó un momento en que, bueno, que ya te habitúas como todo, ¿no? A ver la lucecita roja, a llegar, que más o menos ya no tienes que ir tanteando para no chocarte con nada y tal. Y entonces, pues bueno, yo hacía mi revelado de negativo, de los carretes, eso. Lo que pasa es que era muy curioso, porque encima que llegaba allí medio asustadillo, tu padre, que era muy exigente en su trabajo, quería que todo estuviera perfecto. Era un gran denominador, dominaba muy bien las luces, que era una cosa que yo creo que normalmente los fotógrafos hoy día con flash eso no antiguamente con el los blanco y focos negro, no es lo que los ahora, tiempos que te daban una luz que te... muy plano. No sé cómo te... Eso, antes eran focos que eran una bombillita, y ahora la bombillita se dirigía a ti, entonces había que... O sea, eran fotógrafos antiguos, y yo creo que los fotógrafos antiguos tenían, no sé, era otra forma de trabajar, ¿no? Y ya te digo, y entonces yo ya allí empecé a hacer mis carretes, mis copias, pero ya te digo que aparte de que aquello era tan un poco tan oscuro tal al principio sobre todo, y después que tú llegabas allí y hacías algo y te salía mal y tal, y para esa gente siempre que ha querido tal, que pues yo no sé, quizás mi padre hubiera querido, que le gustaba tanto la fotografía, que hubiéramos sido fotógrafos. Lo que pasa es que en el transcurso de la vida, pues bueno, mi madre quizá en eso fuera más comercial o más práctica,
y entonces cogimos otro derrotero. Y bueno, es que para mucha gente a lo mejor no lo sabe, porque estamos acostumbrados a verte con los compañeros de la prensa, echando fotos en cualquier acto que hay, cualquier acto social que hay en Badajoz, o inauguraciones, ya sea de delegación de gobierno, alcaldía, siempre está Vidarte con su máquina de fotos. Entonces, mucha gente a lo mejor no sabe que tu vida profesional realmente ha transcurrido en la banca, no en la fotografía. No, vamos, yo de hecho todavía soy bancario, ¿eh? Yo lo que pasa es que estoy prejubilado. Y eso fue muy curioso, ¿no? Porque, como te digo, quizá mi padre, yo no lo sé. Pienso que la fotografía, como cualquier negocio, antes, quizá mejor que ahora. Antes te exigían el libro de familia, te exigían el carnet de identidad, las comuniones, tal, no había tanta cámara, no había Entonces, pues bueno, yo muchas veces pienso con sinceridad que, joder, menuda suerte hemos tenido nosotros que un negocio le diera como para que nosotros viví también. O sea, a ver si me entiendes. Sí. No eso, pero cómodamente, y aparte de eso, una excursión, pues a la otra íbamos a la excursión. Quiero decir con eso de que un negocio es muy difícil, te lo digo porque en el transcurso de la vida luego quizá por eso nosotros cogimos otros derroteros, ¿entiendes? Pero que da agradecer el trabajo que hacen tus padres por ti. ¿Y cómo es que elegisteis la banca? Algo tan... porque habría mil cosas antes que eso. Bueno, ¿no? esto es como todo, ¿no? El caso mío, además, lo voy a contar porque, bueno, antes, como siempre, echaba oposiciones a los sitios y tal, pero bueno, aquí en cierta manera, pues bueno, tienes tus relaciones, tus amistades y tal, y entonces, pues bueno, en cierta ocasión mis padres se enteran de que va a haber unas oposiciones al banco. Entonces, pues bueno, oye, pues mira, yo quiero que mi hijo, si pues se puede presentar, pues se presenta. Oye, ahí se presenta todo, mucha gente. De hecho, me comentaron, lo único que puedo hacer yo es que se presente. Si aprueba o no aprueba, eso ya es problema suyo, cosa muy justa, ¿no? Eso es como yo digo en los concursos, cuando alguien quiere trabajar para alguien, no se oye, hay que darle opción a mucha gente y que concurse, que luego tú me ofreces una cosa a otra, pues bueno, ¿no? Y entonces, pues bueno, en mi caso me presenté, en el caso y al año y medio por ahí el de mi hermano. Fue también muy curioso. Lo de mi hermano y mío es muy curioso porque desde chico que nacimos en la misma casa, hemos estudiado juntos y al final, quitando un par de años, 3 o 4, hemos trabajado juntos y además en el mismo banco. O sea, y ahora seguimos haciendo lo mismo, nos seguimos viendo todos los mediodías, que es una satisfacción que los hermanos se puedan ver todos los mediodías y echar un ratito. Y ya te digo, y seguimos juntos después de más de 50 años. Y entonces, pues bueno, yo a los 21 años, pues entro en el banco. Yo empecé en el Banco Central, luego en el transcurso del tiempo con muy buenos compañeros, muy buenos amigos. De hecho, nos seguimos reuniendo ahora en una comida todos los años los antiguos del Banco Central, nos divertimos mucho. Y bueno, luego ya pues la fusión del Central Hispano y acabé en el Santander.